Pero el día de hoy vamos a retomar nuestra serie de que hemos estado meditando en la persona de Cristo Jesús, y es un tiempo de celebración. La resurrección de Jesucristo nos motiva a celebrar la vida, y la vida es Cristo Jesús. Así que yo les invito a que vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 20, y vamos a leer los primeros versículos hasta el versículo 10. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue muy de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio la visión, lo que vemos, que la piedra estaba removida del sepulcro. Entonces ella reaccionó y corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús, haciendo referencia de Juan, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Me imagino que María Magdalena iba acompañada con otras personas. El escritor no lo hace referencia, pero dice: y no sabemos dónde le han puesto. Entonces, oyendo estas noticias, salió Pedro y salió otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, hablando de Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Padre Dios, pedimos que tu palabra sea de bendición a cada uno de los oyentes, que tu palabra, Señor, traiga edificación igualmente a nuestros oyentes, y que sea tu palabra que nos desafíe el día de hoy. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Rápidamente, un recordatorio de lo que hablamos la semana pasada. Hablamos del primer personaje de esta escritura, y es María Magdalena. Y aprendimos 3 principios y que quiero recordar el día de hoy. El primer principio, si usted tiene las notas, puede ir a ellas, y usted y yo podemos recordar que María nos enseña: no es meramente saber de Jesús, es necesario conocer a Jesús. Vivimos en una sociedad que oye, sabe de Jesús, pero no conoce a Jesús, no ha tenido un encuentro con Jesús. Y también aprendimos que María, como fue una de las mujeres que de ella el Señor Jesús milagrosamente y poderosamente hizo una manifestación de expulsar 7 demonios, 7 espíritus malignos de ella, y ella decidió amar a Jesús. No es meramente conocer a Jesús, sino amar a Jesús. Y cuando decimos amar a Jesús, es sometiéndonos a la voluntad perfecta, buena y agradable de Él en nuestras vidas. Así que María Magdalena la semana pasada nos enseñó estos principios. No es solamente necesario saber de la persona de Jesús, es conocerlo a Él. Y una vez conociéndolo a Él, tenemos que tomar la decisión de amarlo a Él. Y no solamente de amarlo a Él, sino también someternos a su voluntad perfecta. Pero concluimos también hablando de que el hecho que nosotros estemos bajo la soberanía y el poder de Dios y de la persona de Cristo Jesús no omite o no nos libra de que tú y yo pasemos por circunstancias difíciles y adversas en nuestra vida. Que hay momentos en nuestra vida que nosotros no podemos entenderla, nuestra mente limitada no puede concebir el dolor y el sufrimiento, la desesperación y la angustia que yo estoy pasando como hijo, como hija de Dios. Pero María Magdalena nos enseña que al final ella pudo conocer nuevamente y tener un encuentro con su Salvador Jesucristo. Volvió por 40 días
extendidos, el Señor Jesús se manifestó a sus discípulos y no cabe duda que María también disfrutó de este tiempo. El hecho de que usted y yo somos hijos de Dios no emite, no lo libra de que usted pase malos momentos. Voltee al que está a su lado y dígale: lo que estás pasando y lo que estamos pasando está bajo el control de la mano poderosa de Dios. Romanos dice: porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, pero en los momentos difíciles no podemos ver lo bueno, lo perfecto y lo agradable de la voluntad de Dios. Pero esto es lo hermoso y esta es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Si nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, tenemos la seguridad y la confianza, y la resurrección habla de ello. Así que, hablando de la resurrección de Jesucristo, estamos en este tiempo, en los 40 días de celebración de que Jesucristo resucitó. Cuando Jesucristo resucitó de los muertos, se presentó y hubo manifestaciones igualmente a sus discípulos y más de 500 hermanos. Habla Pablo a la iglesia igualmente de Corinto, donde dice que él se presentó con pruebas convincentes de que Dios había levantado a Jesucristo de los muertos. Pero antes de la resurrección, en Juan 11, 25, 26, Jesús hace una declaración y Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Escuche bien. Y no solamente el que esté muerto vivirá, sino que todo aquel que vive y muere no morirá eternamente. Esta es mi base y este es mi fundamento para la enseñanza, la exposición del día de hoy. Jesús hace una declaración de quién es Él, de su deidad, de su poder. Él dice: yo soy la resurrección para aquellos que están muertos, pero también soy la vida para aquellos que van a morir. Nosotros, mis amados hermanos, mis amados oyentes, tenemos que tomar una decisión en nuestra vida. Y no importa qué edad tú te encuentres, jovencito, anciano, teenager, no importa, tú tienes que tomar una decisión. Porque el Señor Jesús también está haciendo una confirmación de que todos vamos a morir. No importa en qué edad nosotros vayamos a partir de esta tierra, tenemos que asegurarnos que la vida de Jesús esté en nosotros, para que cuando nosotros muramos, vivamos eternamente. Pero Jesús no termina esta conversación con Marta cuando estaba hablando con Jesús en relación a la resurrección de Jesucristo. Jesús hace una pregunta a ella y le dice: ¿crees esto? Jesús no solamente declara quién es Él y su poder y la vida que hay en Él y la vida que Él provee para aquellos que creen en Él, pero es la pregunta, Él hace: ¿crees tú esto? Y creo, mis amados hermanos, mis amados oyentes, que esta pregunta es aplicable para ti y para mí el día de hoy. Si yo preguntara realmente a usted: ¿cree verdaderamente en la resurrección de Cristo Jesús? ¿Está convencido que Jesucristo resucitó de los muertos? Que Jesucristo un día vendrá por aquellos que Él ha amado y por aquellos que recibieron su salvación. ¿Realmente tú crees? Recordemos lo que decía María Magdalena. No es simplemente saber. Tú puedes saber que Jesús volverá otra vez y no prepararte para su regreso. Pero otra cosa es conocerlo a Él y saber que Él vendrá otra vez. Entonces tú dedicarás y santificarás tu vida para su regreso. La pregunta retórica es: ¿crees tú, estás sumamente convencido de que Jesucristo es la vida? Esta pregunta me retó mucho a mí. Porque cuando yo decía: bueno, si yo contesto que sí, entonces yo me iba a refutar a mí mismo y decir: ¿por qué te preocupas? ¿Por qué vives en ansiedad? Si Él es la vida, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué vivimos en ansiedad? Si nuestra vida está depositada en las manos del Señor, en las manos de Jesús, tú y yo podemos descansar. La resurrección de Cristo, mis amados oyentes, mis amados hermanos, produce seguridad, confianza. Y no solamente la seguridad y confianza, produce gozo y alegría. El Señor Jesús, las Escrituras dicen que cuando el Señor Jesús vio la cruz y iba camino
al sacrificio para darnos vida eterna, Él dice que lo vio, pero su corazón se regocijó a ver el fruto de su obra de redención. Cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, igualmente, si Cristo vive en nosotros, nosotros podemos experimentar la paz y el gozo del Señor en nuestra vida. Ahí donde tú estás, levanta tus manos. Yo no sé qué estás pasando el día de hoy, pero si tú necesitas la paz y el gozo del Señor en estos momentos, en tu situación adversa, difícil, que tú no entiendes, tú dile: Señor, yo sé que tú vives en mí, yo he creído en ti, necesito tu paz y tu gozo en mi vida y en mi corazón. Mis amados oyentes, mis amados hermanos, ¿por qué es importante la resurrección para nosotros como hijos de Dios? La creencia de la resurrección, tanto personal, corporal de Cristo, es fundamental para nuestra fe. Para la fe de los creyentes, para su fe, para mi fe. Si no fuese así, si no fuese verdad la resurrección de Jesucristo, y si nosotros no creemos firmemente en la resurrección de Cristo Jesús, estamos perdidos y somos dignos de misericordia, somos dignos de lástima. La resurrección de Jesucristo es el fundamento, es esencial en nuestra fe cristiana. Tanto del punto de vista teológico, bíblico, narrativo, bíblico o histórico, como queramos verlo, mis amados hermanos, todo esto demuestra que tanto en el tiempo antiguo como en el presente, tanto los griegos como la escuela de los saduceos, en el tiempo antiguo, en el inicio de la iglesia primitiva, ellos refutaban y rechazaban rotundamente el concepto de la resurrección de Jesucristo. Aun Jesucristo mismo fue confrontado cuando Él hablaba y declaraba que Él es la resurrección. Escuche bien, Jesucristo no fue la resurrección, Jesucristo es la resurrección. Jesucristo no será la resurrección, Jesucristo es presente, el yo soy. Para Él no hay tiempo, no hay edades. Él es la resurrección de la vida. Pablo mismo confrontó estas enseñanzas en relación a la resurrección de Jesucristo. Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corinto, en el capítulo 15, podemos ver que Pablo enseña la doctrina igualmente de la resurrección de Jesucristo. Pablo enseña igualmente no solamente la doctrina, la enseñanza de la resurrección de Jesucristo, sino también de la redención, del perdón de nuestros pecados. La iglesia, mis amados hermanos, ya para los años 50, 54, ya estaba siendo refutada en relación a la fe en Cristo Jesús y su resurrección de entre los muertos. Que a pesar de el tiempo cuando Jesús resucitó y la historia continúa escribiéndose, por eso Pablo a la iglesia de Corinto le dice y les recuerda que aún en ese tiempo, para esos años 50, 54, aún había creyentes que habían tenido la experiencia real de haber visto a Jesucristo y haber sido resucitado de entre los muertos. Pero si volvemos un poquito de la historia y de la narrativa al mismo evento de la resurrección de Jesucristo, los mismos discípulos dudaron de la resurrección de Jesucristo. Jesucristo tuvo que convencer a sus amados discípulos, a sus seguidores, de que Él mismo es y que ha resucitado. Si usted voltea su Biblia ahí en Hechos capítulo 1, 3, usted puede ver claramente cómo inicia el libro de Hechos y dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de los cielos. El Señor Jesús tuvo que manifestarse a sus discípulos para demostrarles que Él mismo era. Y mire, y hay un pasaje muy hermoso. Vaya conmigo ahí mismo en Juan. Simplemente voltee la hoja ahí mismo en Juan capítulo 20.
Hay una narrativa muy hermosa acerca de un personaje llamado Tomás. Pero Tomás, versículo 24 del capítulo 20, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, cuando Jesús se presentó a sus discípulos. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: no, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez reunidos los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús y entrando a las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros, shalom. Luego dijo a Tomás: Tomás, pon aquí tu dedo. Yo no sé si usted puede imaginar cuando está leyendo la escritura. Pienso yo que Jesús no refutó a Tomás. Yo veo a Jesús como volteando hacia Tomás con una mirada tierna, compasiva, con una voz sublime, diciendo: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Dice: y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor y Dios mío. Jesús le dijo: Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Estas palabras del Señor Jesús son para ti y para mí el día de hoy. Por eso yo inicié preguntando: ¿realmente tú crees en la resurrección de Jesucristo o necesitas pruebas aún en este tiempo para creer que Jesucristo vive? El ejemplo tenemos en la vida de Tomás. Y muchas veces nosotros, mis amados hermanos, tenemos esa actitud de Tomás en las situaciones adversas en nuestra vida. Para Tomás era imposible que Jesús hubiese resucitado. Para Tomás era ilógico que Jesús fuese resucitado. Tal vez tú y yo estamos pasando alguna dificultad que nosotros no podemos entender la razón del por qué. Pero aquí es donde nosotros tenemos que creer en la vida de Jesús, que Él está vivo y Él está presente con nosotros el día de hoy. Bienaventurados, la palabra bienaventurados quiere decir 1000 veces felices aquellos que creyeron sin haberme visto. Y esa palabra del Señor Jesús es para ti y para mí. Puedes levantar tu mano y decir: Señor, esa felicidad de haber creído en ti, que sea una realidad sobre mi vida. No tenemos que ir a la historia meramente y buscar y asegurarnos de esta verdad, sino que el mismo Señor Jesús dejó a su Espíritu Santo para traernos a la convicción de que es la verdad y que Él es la vida. Y esto es lo hermoso, que el Espíritu Santo habita en aquellos que hemos creído que Jesucristo vino y murió en una cruz, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que vendrá. Todas estas personas que creemos en esta confesión de fe, el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas y nos da la convicción y la seguridad, como dice Juan 1:12, que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, está al presente el día de hoy y nos convence de esta hermosa bendición de la vida de Cristo Jesús. Como vimos en la Escritura, los discípulos, las mujeres, no esperaban que Jesús resucitase. Sus expectativas eran equivocadas. María Magdalena iba al sepulcro pensando encontrar el sepulcro cerrado y el cuerpo de Jesús dentro de ese sepulcro. Los discípulos se habían quedado, ya era el tercer día y Jesús había dicho que el tercer día iba a resucitar. Ellos se quedaron en casa. Pero ahora es que las mujeres
Las mujeres todavía reaccionaron y fueron. Pero los discípulos, los caballeros, se quedaron, dudando aún peor que las mujeres. Las mujeres accionaron, fueron y vieron. Sus expectativas eran equivocadas. Y vivimos en una sociedad, en este mundo, modernista, consumista, que tienen las expectativas equivocadas de la persona de Cristo Jesús. Cristo Jesús no es un personaje religioso, histórico. Cristo Jesús es el Salvador de la humanidad del día de hoy. Pero llegará un día que Jesús será el juez de la humanidad. El día de hoy Jesucristo está presente por medio de su Espíritu Santo, brindando salvación y vida eterna. Pero llegará el día que será demasiado tarde y Jesucristo ya no será nuestro Salvador. Ahora será nuestro juez. Y de acuerdo a nuestras acciones igualmente vendrá nuestra paga, o condenación o salvación. Yo no sé cuál es la expectativa el día de hoy en relación a Jesucristo. Y te voy a decir, como creyentes, la expectativa que nosotros tenemos de la persona de Jesucristo es de la manera como nosotros interactuamos con la familia espiritual, con el cuerpo de Cristo, la familia de Cristo. Las expectativas que nosotros tenemos da a conocer se da a conocer en mi diario vivir. La expectativa que yo tenga del Señor Jesús refleja mi conducta en mi trabajo, refleja mi conducta en mi trabajo, refleja las acciones de cómo yo realizo aún mi trabajo, si veo mi trabajo como bendición o como una carga. Es algo interesante, mis amados hermanos, que cuando nosotros podemos visualizar esta gran verdad, nosotros podemos disfrutar todo lo que nosotros hacemos, porque Cristo Jesús está contigo ahí en tu trabajo. Cristo Jesús está contigo ahí en tu hogar, en esos momentos difíciles donde hay una mala noticia en el hogar. Ahí está Jesús presente, brindando la paz y el gozo. Ahí en esos momentos difíciles donde en el matrimonio hay aflicción, hay conflicto, ahí está Jesús presente. Antes de abrir nuestra boca, antes de reprochar algo en nuestra casa, en nuestro hogar, demos un vistazo hacia nuestro lado y veamos a Jesús ahí presente. Antes de tomar cualquier acción, cualquier decisión, veamos a Jesús al lado nuestro. Los discípulos tuvieron que ser confrontados y Jesús tuvo que venir a manifestarse a ellos y decirles: yo el mismo soy. Rápidamente, principios que aprendemos para nuestro diario vivir y aplicarlo también a nuestra vida es: en la historia que leímos, dice que dos discípulos, Juan y Pedro, oyeron la noticia y Pedro y Juan salen corriendo, pero aparentemente era más ligero Juan. Juan llegó primero al sepulcro, pero solamente llegó al sepulcro, estaba la puerta, la piedra removida, y simplemente se asomó. Pero cuando viene Pedro, ese Pedro impresionante, Pedro tal vez no traía frenos. Ese Pedro no se detuvo, sino que entró hasta adentro. Se introdujo hacia adentro. Esto nos enseña, mis amados hermanos, también dos principios que nosotros podemos aplicarlo el día de hoy. La importancia de nosotros, del compromiso que nosotros tenemos con Cristo, con su obra y con su misión. Podemos decir que hay varios creyentes que simplemente vienen a Cristo y solamente se asoman. Vienen, cantan, porque caben los cantos, porque es bonito la música, pero simplemente se asoman. Pero hay otros que están comprometidos con el Señor, que le dicen: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Dónde quieres que yo trabaje, me desarrolle? ¿Qué es lo que tú demandas de mí? Gloria a Dios por esta enseñanza práctica que nosotros tenemos de la reacción de los discípulos. Lo importante de ambos fue que ambos fueron al mismo lugar y ambos tuvieron una experiencia diferente cada uno. ¿Qué entendemos con estos principios, mis amados hermanos? El principio es que muchas veces nosotros buscamos al Señor Jesús
en el lugar equivocado. El Señor Jesús está lo más cerca de nosotros y nosotros no nos hemos dado cuenta. El Señor Jesús observó toda la conducta de sus discípulos, de estas mujeres, pero ellos no se habían dado cuenta de que Jesús ya no estaba en el sepulcro. Más adelante en la narrativa dice que ellos, sobre todo Juan, el discípulo amado, dice que él, habiendo visto todo, después de que Pedro entra, y él simplemente se asomó y se quedó afuera, pero a ver a Pedro dentro de la tumba, no cabe duda que él fue animado, desafiado a introducirse igualmente hacia el sepulcro. Pero cuando entra al sepulcro, dice que cuando él entró, entonces dice el versículo 8, entró también el otro discípulo que había venido al sepulcro, vio y creyó. ¿Qué fue lo que creyó? ¿Se ha preguntado usted? Juan creyó que Jesús había sido robado. Juan creyó la noticia de María Magdalena de que Jesús ya no estaba ahí y que se habían llevado al maestro. La respuesta nos lo da el versículo más adelante. Porque aún no habían entendido que Él resucitaría. Mis amados hermanos, mis amados oyentes, el día de hoy yo quiero hacerle una invitación a cada uno de ustedes. ¿Dónde estamos enfocando nuestra mirada, nuestra vista? ¿Dónde estás depositando tu fe y tu confianza? En esta narrativa habla de ver y de oír. Los discípulos vieron, María vio, pero también María habló y los discípulos escucharon. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a ver, y nosotros tenemos que empezar a ver de acuerdo a las Escrituras. Vivimos en un mundo de decadencia, sexualmente depravado, consumista. Y el mundo nos ha consumido tanto que muchos de nosotros estamos endeudados y no podemos pagar nuestras deudas y estamos sufriendo y lidiando con ello. Simplemente porque no hemos visto este mundo a través de la luz de la Escritura. Nosotros como creyentes tenemos que visualizar de acuerdo a la Escritura. ¿Qué dice Dios en relación a esto? ¿Qué dice Dios en relación a mis situaciones en mi contorno? Y no solamente eso, sino también tener cuidado con qué es lo que nosotros oímos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué nosotros estamos escuchando? ¿Es edificante? ¿Me ayuda a seguir creciendo en el amor y la fe en Cristo Jesús? ¿O me va a hacer menguar en la fe en Cristo Jesús? ¿Dónde estás viendo tu vista? ¿Dónde estás poniendo tu vista? ¿Tu vista está puesta en Jesús o está puesta en las personas? Juan, Pedro pusieron su vista en lo equivocado. Por eso creyeron lo equivocado. Nosotros ya estamos de este lado de la historia. Nosotros podemos tal vez refutarlos, desafiarlos. Pero nosotros muchas veces nos encontramos en las mismas circunstancias, viendo, escuchando lo que no deberíamos escuchar ni lo que deberíamos estar viendo. Y en conclusión dice que ellos volvieron a sus discípulos. Se habían venido con una iniciativa hacia el sepulcro de expectativa. Ahora regresaron tristes, cabizbajos, porque era una realidad. Su maestro ya no está ahí. Su Salvador ya no está ahí. Mis amados hermanos, y esto es lo hermoso, que aún nosotros, llegando aún en ese momento o hacia ese punto, regresar triste, cabizbajo, es donde tienen el encuentro con Jesucristo. Es donde Jesucristo se manifiesta a ellos. En los momentos más difíciles y dolorosos, tristes y angustiantes en nuestra vida, estemos dispuestos a tener un encuentro con Jesucristo.
En lugar de quejarnos, en lugar de culpar a segundas y terceras personas, podamos orar y decir: en estos momentos quiero ver tu manifestación a mi favor. Señor Jesús, he creído en tu resurrección, pero vivo en un mundo caído. Mi cuerpo se está deteriorando. Yo sé que el final de mi vida, Señor, y de cada ser humano va a ser morir. Pero si voy a morir, que viva y muera juntamente con la seguridad y la confianza de que estoy en tus manos. Yo no quiero asustarlo con esto, porque a mí me daba miedo cuando se hablaba de la vida y de la muerte. Yo no quería morir porque era joven, y yo le decía al Señor: Señor, permíteme casarme. Y ya cuando me case, entonces haz lo que quieras. Y me casé y tuve una hija, y le dije: Señor, todavía no. Y siempre vamos postergando, porque es un encuentro que nosotros queremos evitar. Pero cuando estamos en Cristo, mis amados hermanos, nosotros podemos tener la seguridad y la confianza de que Él puede transformar nuestro cuerpo físico y hacer un milagro si es su voluntad. Yo creo que el Señor Jesús aún sigue haciendo milagros, pero es conforme a su voluntad, no conforme a mi petición, sino conforme a su voluntad. Quiero concluir con esto. Mi deseo es, mis amados hermanos, que cada domingo, que cada reunión que nosotros tengamos aquí como familia espiritual en Koinonía, que usted salga de este recinto, de este lugar, diferente de lo que vino. Si venía triste, cabizbajo, que usted escuche una palabra de aliento, de fortaleza, que algún hermano, alguna hermana que esté a su alrededor lo pueda abrazar y usted pueda sentir la presencia de Dios a través de un saludo, de un abrazo, y pueda ser fortalecido. Que este lugar, mis amados hermanos, sea un lugar de encuentro donde nosotros podamos decir: ahí está Jesús. ¿Por qué está Jesús? Porque Jesús habita en nosotros, y donde nosotros nos reunimos, Jesús está con nosotros. Mi deseo es de que cada domingo sea diferente, que cada día tengamos una experiencia con el Señor. Me llamó mucho la atención cómo Juan en esta historia concluye. Él creyó una falacia, una mentira, que Jesucristo había sido robado. Pero gloria a Dios, porque este mismo discípulo amado fue el que escribió Revelaciones o Apocalipsis. Pero mire cómo inicia Apocalipsis, de la siguiente manera, hablando de la resurrección de Jesucristo. Él creyó lo que María había dicho: oh, se han robado a mi maestro, no sabemos dónde está. Pero cuando escribe Apocalipsis, dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 2: quien ha dado testimonio, escuche bien, ya no es el mismo Juan que estaba allí, que llegó a la tumba y se asomó y creyó que Jesús había sido robado. Ahora en Apocalipsis él está dando testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3 dice: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. A muchos les da miedo Apocalipsis, pero cuando usted ama a alguien, no le da miedo que llegue ese momento de conocerlo y estar con él. Aunque Juan está escribiendo a las 7 iglesias, dice el versículo 4: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, vivo y resucitado.
físico de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Escuche bien, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosa historia de la vida de Juan y qué hermosa experiencia de Juan. Al final de los días de Juan, en la isla de Patmos, Jesús se revela y da a conocer la historia, el final de la historia, el final de la iglesia, el final de este mundo. Pero esto es lo más hermoso, que la resurrección de Jesucristo, de acuerdo al testimonio de Juan en Revelaciones, conlleva a una nueva creación, reyes y sacerdotes. Por eso, mis amados hermanos, mis amados oyentes, la resurrección de Jesucristo es mucho más que una celebración. La resurrección de Jesucristo nos lleva a una nueva creación, para que esta nueva creación pueda disfrutar cielo nuevo y tierra nueva, pero solamente a través de Cristo Jesús. ¿Cómo se encuentra el día de hoy usted? ¿Estás dudando de tu fe en Cristo Jesús? ¿Tus momentos difíciles dudas? Yo te hago la invitación el día de hoy, para que al final podamos experimentar lo que Juan exclamó y dijo de la persona Jesucristo. Padre Dios, gracias por esta hermosa experiencia de los discípulos, de María Magdalena. Gracias por la vida de Juan. Gracias por la vida de Pedro, que tuvieron un encuentro con Jesús resucitado. Gracias porque tu Espíritu Santo nos revela esa gran verdad. Con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, yo no lo conozco a usted si ha tenido un encuentro verdadero con Jesucristo, si usted realmente ha creído en Cristo Jesús. Pero sí hay una verdad que tú debes de saber, y bien la sabes, que tú y yo un día partiremos de este mundo y estaremos delante del Señor, y Él nos va a hacer una pregunta: ¿por qué tengo que dejarte entrar a mi cielo? ¿Qué respuesta vamos a contestar? Hoy tú tienes la oportunidad de reconocer a Jesús, que vino y murió en una cruz para el perdón de tus pecados. No solamente para el perdón de tus pecados, para la salvación de tu vida. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Reconocer que eres pecador y reconocer que Jesucristo es el único que puede perdonar tus pecados. Tienes que confesar a Jesucristo como tu Salvador y renunciar a tu vida pasada. Pero no te preocupes, porque tú puedes decir: es que mi vida no puedo dejarla. No te preocupes, porque Él es Dios. Enviará su Espíritu Santo sobre tu vida y Él realizará los cambios que tú no puedes realizar. Lo que depende de ti es confesar que eres pecador y confesar que Cristo Jesús es tu Salvador, y eso te garantiza la vida eterna. Si tú te encuentras el día de hoy y nunca has hecho esta oración de fe, ahí donde tú estás, levanta tus manos y di: yo confieso que soy pecador, yo confieso que soy pecadora, pero también confieso que Jesús es el Salvador de mi vida.